Buenas tardes. Si me pueden confirmar que se escucha el audio, y si se ve también la pantalla. Sí, profe, se ven todas ahí las pantallas y se escucha bien también. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar lo que sería la segunda clase, la parte de funciones. Ayer le había mandado un ejercitario de ecuaciones, dos ejercitarios de ecuaciones. Voy a estar pasando otra vez en el grupo para los que recién se unieron. Y si pueden completar, si todavía no completaron esos ejercitarios, si es que pueden completar. Más tarde, después de esta clase, vamos a estar resolviendo algunos problemas, principalmente el ejercitario número 2, que fue el que más les costó a algunos. Y eso, si es que los que todavía no completaron los ejercitarios, si pueden completar hoy de la noche. Ok, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribir en el chat o pueden prender el micrófono nomás. Me puede interrumpir en cualquier momento. Yo soy su profesor de matemática, el universitario Elías Rolón Méndez. Y vamos a empezar entonces hoy con la clase de funciones. En esta clase vamos a estar viendo lo que sería el concepto de las funciones, la clasificación, y esta clasificación es muy importante porque principalmente la clasificación es lo que más se pregunta de esta parte de funciones. Vamos a estar viendo también lo que sería la representación gráfica de las funciones. Así también vamos a estar viendo un poco del dominio y recorrido de una función. Y vamos a estar introduciéndonos en las funciones logarítmicas y exponenciales, para después dar la clase de ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Entonces, funciones, concepto. En matemáticas se dice que una magnitud o cantidad es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Dicho así, de esa forma, parece un poco abstracto, un poco seco, digamos, lo que es el concepto de una función. Pero cuando vayamos viendo los ejemplos y vayamos viendo ejemplos de vida real y ejercicio, vamos a ir entendiendo más. Lo que quiere decir esto es que una función, las funciones son representadas de la forma f de x. Una función se encarga de convertir un número, en este caso el número x, se encarga de convertir un número en otro. Acá, por ejemplo, podemos ver la función f de x, x al cuadrado. Se encarga de convertir un número en otro. En este caso, 1 se convierte en 1 al cuadrado. 2, 2 al cuadrado 4, 5, 5 al cuadrado 25, 10, 10 al cuadrado 100. Entonces, la función lo que hace es, la función toma un número y lo convierte a otro número. Eso, ¿a qué otro número lo convierte? Depende de la fórmula de esa función. Por ejemplo, nosotros tenemos una función f de x es igual a x más 3. Entonces, si mi x vale, vamos a decir, si mi x vale 1, ¿cuánto va a valer mi función? ¿Cuánto va a valer f de x? Va a valer 1 más 3, porque reemplazamos la x, es decir, va a valer 4. Ahora, si mi x vale 2, ¿cuánto va a valer f de x? 2 más 3, va a valer 5. Si mi x vale 3, 3 más 3 va a valer 6. Vamos a hacer un ejemplo de la vida real de las funciones. En pocas palabras, la función es una fórmula, que tomamos un número, lo introducimos en una fórmula y nos devuelve otro número. Por ponerle un ejemplo, ustedes ahora se quieren conectar a la clase virtual, ¿verdad? Y, no sé, se descompone su Wi-Fi, se descompone su internet, entonces tienen que pedir paquetivos y conectarse de su celular. Y ustedes, al pedir el internet, le dice que
1 gigabyte está a 5.000 guaraníes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comprar, en vez de 1 gigabyte, quiero comprar 2 gigas? Ahí el precio sería 10.000 guaraníes. Si yo quiero comprar 3 gigabytes, el precio sería 15.000. 4 gigabytes sería 20.000. Ahora, si yo quiero comprar 5 gigabytes, ¿el precio cuánto sería? 25.000 guaraníes. Y si yo le pregunto cuánto sería X número de gigabytes, ¿cuánto costaría? Si pueden ver, hay una fórmula que nos permite ir sabiendo el precio, cuánto me cuesta el costo, y acá tenemos los gigas. Hay una fórmula. Entonces, costo a cuánto es igual. A 5.000 por los gigas que yo compre. Entonces podemos ver que el costo está en función de los gigas. Cuanto yo más gigabytes compre, mayor va a ser el costo. Entonces mi costo se dice que depende de los gigas. Mi costo es una función de los gigas que yo compre. Función de x igual a 5.000x. Y acá podemos ver. Si compro 1 giga es 5.000 por 1. 5.000. Si compro 2 gigas es 5.000 por 2, 10.000. 3 gigas, 5.000 por 3, 15.000. Y así. Entonces podemos ver que el costo está en función a la cantidad de gigas que yo compre. Ok. Ahora vamos a ver la parte de la clasificación. Y esta parte de la clasificación es importante saber porque muchas veces la pregunta que hacen en el examen es directamente, te ponen una fórmula, como algunas que está acá, y te piden que le digas qué tipo de función es. ¿Qué tipo de funciones? Entonces, las funciones que entran en el temario que vamos a estudiar son las algebraicas y las trascendentes. De estas funciones especiales no hagan caso, son en estas dos las que nos vamos a centrar. Y vamos a empezar con las funciones algebraicas, donde hay dos tipos, las funciones polinómicas y las funciones racionales. Entonces, funciones algebraicas, como vimos, son dos tipos, las polinómicas y racionales. Cuando dice funciones algebraicas, a lo que se refiere es que las únicas operaciones que aparecen en la función son suma, resta, división y multiplicación. Por ejemplo, una función algebraica es f de x es igual a 3x más 2. Ahí podemos ver que solamente hay una multiplicación y una suma. También otra función algebraica es f de x es igual a 3x menos 2 dividido 5. Podemos ver que hay la multiplicación, hay resta y hay división. Es decir, alguna de estas cuatro operaciones y solamente alguna de estas cuatro operaciones pueden tener las funciones algebraicas. Ahora, luego tenemos lo que son las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas tenemos de cuatro tipos: función constante, función lineal, función cuadrática y función cúbica.
Acá lo importante es, si yo les pongo una fórmula, ustedes sepan identificar qué tipo de función es. Si es una función constante, si es una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica. Entonces, empecemos con la función constante. Les pongo también imágenes porque hay muchas veces donde lo que se pregunta es la imagen, o sea, se deja una imagen y se pregunta a qué función corresponde dicha imagen. Ya, resolver algo acá. Ok, entonces, función constante. En la función constante, la función nunca cambia de valor, siempre tiene el mismo valor y por eso es una línea recta. Se puede ver acá. Es una línea recta que siempre tiene el mismo valor. Entonces, si ustedes ven una imagen de una línea recta que nunca cambia, recto, llano, plano, entonces esa es una función constante. Pero es importante que distingamos de las funciones lineales, donde vamos a ver que tiene pendientes. Se puede ver cómo las líneas son inclinadas. Entonces, una función constante. Su fórmula es f de x es igual a cualquier número. Por ejemplo, 3. F de x es igual a 5. F de x es igual a 87. F de x es igual a menos 3. Se puede ver que en ninguna de las funciones, en ninguna de las fórmulas está la letra x. Eso significa que no importa qué valor tenga x. Por ejemplo, f de x es igual a 5. No importa si x vale 0, f de x va a seguir valiendo 5. Si x vale 1, va a seguir valiendo 5. Si x vale 2, va a seguir valiendo 5. Ustedes identifican una función como constante cuando solamente hay un número después de la f de x. F de x es igual a un número. No hay ni una letra. Por ejemplo, función de x o función de y es igual a 25. En este caso, en esta parte, no hay la variable, no está la letra y. Entonces, es una función constante. Solamente está un número siempre. Ok. Ahora tenemos las funciones lineales. En las funciones lineales es importante identificar tanto el gráfico como la fórmula. En el gráfico es también una línea recta, ¿sí? Es también una línea recta. Lo único que cambia con la función constante es que pueden ver que la función lineal tiene una pendiente, está inclinada a la recta, que puede ser una pendiente de subida o una pendiente de bajada. Lo importante es que en el gráfico de las funciones lineales está inclinada, es una recta inclinada, ¿sí? No es como las funciones constantes donde era perfectamente plana la imagen, donde la recta era perfectamente plana. Acá se grafica de forma inclinada. En las funciones lineales nosotros vamos a abordar más en la tercera semana en la parte de geometría analítica, pero lo importante ahora es que a partir de la imagen ustedes pueden identificar que esta imagen corresponde a una función lineal. Ahora, ¿cómo es la fórmula? La fórmula general de las funciones lineales es a por x más b, ¿sí? Pero acá lo importante que tienen que fijarse es si en una fórmula, por ejemplo, 3x más 2, esta es una función lineal. ¿Pero por qué? Es una función lineal porque el exponente de la x es 1. ¿Sí? Acuérdense, todo número que no tenga escrito su exponente, si se les pregunta cuál es su exponente, es lo mismo que ese número elevado a la 1. ¿Sí?
Entonces, voy a escribirle otras funciones lineales. 2x. X igual a menos 5x más 2. Ok. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen estas funciones? Estas funciones se parecen en el hecho de que todas tienen la letra X, ¿sí? Todas tienen la letra X, pero la X solamente tiene, la X tiene como exponente 1, ¿sí? Acá tiene exponente 1, acá tiene exponente 1, acá tiene exponente 1. Esa es una diferencia que tiene con las funciones constantes. Por ejemplo, acá en las funciones constantes se podía ver que la X, la letra, la variable, no aparecía. En cambio, en las funciones lineales ya aparece la variable, ya aparece la letra X, ¿sí? Ok, vamos a ver las siguientes funciones y entonces conforme vayamos viendo las distintas funciones vamos a aprender a diferenciar más. Y voy a ponerles después más ejemplos para poder ir fijando. Ok, ahora las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas también vamos a ver de forma más detallada en la parte de geometría analítica, en la parte de parábolas. Pero lo que ahora tienen que saber identificar son dos cosas: la gráfica y la fórmula. ¿Cómo identificar que cuando me da una fórmula es una función cuadrática? Las funciones cuadráticas generalmente van a tener dos tipos de gráficos, ¿sí? Dos tipos de gráficos. Se puede ver que ya no es más una línea recta. Acá podemos ver, ya no es más una línea recta. Ahora es una curva, ¿sí? Y esta curva puede estar abierta de dos formas. Puede estar abierta hacia arriba, donde es cóncava, o abierta hacia abajo, donde es convexa. Entonces, ustedes al ver algunas de estas imágenes tienen que saber ya que es una función cuadrática. Y una forma que tengo de recordarme de las funciones cuadráticas es principalmente por su forma. Si es que parecen una colina, como esta forma, parece una colinita, o si parecen un bol. Acá, un bol. ¿Sí? Entonces tienen que saber que estas son funciones cuadráticas cuando se les presente la imagen. Ahora, ¿cómo es la fórmula de una función cuadrática? Cuando yo sé que es una función cuadrática, lo principal, tienen que ver, ¿tiene una x o una y elevado al cuadrado o la variable está elevada al cuadrado? Eso es lo importante. La variable de mayor exponente. Ejemplo, f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay una sola x y esa x está elevada al cuadrado. De ahí viene el nombre cuadrática, porque está elevado al cuadrado. Son funciones cuadráticas. En este caso, esta es una función cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática. Ahora, yo puedo tener también de esta forma: 5x al cuadrado menos 3x más 2. Bueno, acá ya tenemos la variable en dos partes, dos términos. Ya tenemos en este término y acá también. Pero lo que ustedes tienen que ver primero es cuál es el mayor exponente. Este tiene un exponente 1, este tiene un exponente 2. Entonces, esta es la función. Entonces, esta es una función cuadrática porque tiene una variable con exponente 2. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta otra función, donde podemos ver 4x al cuadrado más 2x más 3 dividido 5. Acá podemos ver que hay 5 al cuadrado, acá hay otra x que está elevada a 1. Acuérdense, si la x no tiene exponente, arriba no está escrito, significa que su exponente es 1. Y como el mayor exponente de la x es 2, entonces es una función cuadrática, está elevada
al cuadrado. Ok. Por último está, en cuanto a las polinomiales, está la función cúbica. La imagen de la función cúbica no es tan importante, no tiene una imagen tan característica, como pueden ver es de esta forma, pero lo que lo que es más probable que se les pregunte es por identificar a partir de la fórmula. Y acá lo importante de la función cúbica es identificar el exponente que está elevado al cubo. Vieron cómo en la cuadrática nosotros nos fijábamos si es que el exponente estaba elevado al cuadrado. Eso es lo que nos importaba. En la función cúbica lo que importa es ver, ¿tiene una variable elevada al cubo? Por ejemplo, f de x es igual a 5x al cubo. Esto es una función cúbica, porque tiene la variable x que está elevada al cubo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, f de y es igual a 2y al cubo más 5y al cuadrado. ¿Es una función cúbica o una función cuadrática? Esta es una función cúbica, porque la variable de mayor exponente tiene valor 3. Entonces, es una función cúbica. Ahora, si yo tengo f de z es igual 5z al cubo más 2z al cuadrado más z, se puede ver que la variable, el que tiene mayor exponente, es el 3. Entonces, nuevamente, es una función cúbica. Ok, eso en cuanto a las variables, entre las funciones algebraicas. Ahora vamos a ver las funciones racionales un poquito. La función racional, tienen que saber que en matemática, racional viene de la palabra razón y en matemática significa división. Razón significa división, de dividir. Entonces, ustedes cuando ven la palabra razón tienen que pensar que la operación que se está realizando es la división. Entonces, un ejemplo de una función racional. Lo importante es identificar a partir de la fórmula. ¿Y cómo identificamos? En toda función racional, ustedes van a tener la variable, que en este caso es x, arriba y abajo del signo de división. Este es el signo de división y arriba tenemos una variable, arriba tenemos la variable y abajo también. Por ejemplo, esta sería otra función racional, porque acá arriba tenemos la variable y acá abajo también. Pero esta no sería una función racional. ¿Por qué? Porque acá arriba está la variable, pero acá abajo no está. Entonces, esta no es una función racional. Esta sí es. ¿Qué tipo de función sería esta? No sé si alguien puede decirme qué tipo de función sería. Lineal. Una función lineal. ¿Por qué sería una función lineal? Porque está la x elevado a la 1. Perfecto. La x, como no tiene ningún exponente escrito, está elevado a la 1. Entonces es una función lineal. ¿Sí? Ahora, un ejemplo más de una función racional para ir fijando bien. F de x es igual a 3x al cuadrado dividido 5x al cubo más 2.
Acá pueden ver bien que la x está arriba y está abajo. Entonces, directamente ya es una función racional. Si la x está arriba y abajo de una división, ya es una función racional. Ahora, si yo borraba esta x de acá arriba y dejaba 3 sobre 5x al cubo más 2, ¿qué tipo de función iba a ser? Cúbica. Una función cúbica. ¿Por qué? Porque la única variable tiene exponente 3. Ok. Entonces, voy a escribir una serie de funciones. Voy a señalarle para ir practicando. Entonces, si es que me pueden responder en los comentarios para ver si van identificando y así para ir fijando. Ok. F de I es igual a 2. Ok. Entonces, la primera, la primera, la primera función, ¿qué tipo de función es? La función A. Cúbica. Si pueden responder, la A cúbica. Es cúbica. La primera es cúbica. ¿Por qué? Porque no importa tanto el orden, sino la presencia, si ahí está o no. Y acá podemos ver que aunque el primero tenga i elevado al cuadrado, el exponente mayor de la i es el 3. Entonces es una función cúbica. Ahora, f de i es igual a 5i más 1. ¿Qué tipo de función sería esta? Lineal. Una función lineal. ¿Por qué va a ser una función lineal? Porque no tiene, no tiene escrito el exponente, entonces el exponente es 1, una función lineal, tiene una sola variable. Va a ser lineal. La C, ¿qué tipo de función sería? Cuadrática. Una función cuadrática. Porque la variable mayor, 2. Función cuadrática. La D, ¿qué tipo de función? Constante. Una función constante. ¿Sí? ¿Por qué va a ser constante? Porque podemos ver que la variable es x, pero acá no hay ni una x, hay solamente el número. Entonces es constante. Ahora, la E, Cuadrática. una función cuadrática. Por más de que haya una división, podemos ver que la variable solamente está en un lugar. Está solamente arriba. Y la F, Racional. racional. ¿Por qué sería racional? Porque Porque nada hay más. X arriba y X abajo. Perfecto. Ahí la X arriba y la X abajo.
Ok, entonces, vamos a ver ahora el segundo grupo. Ya vimos todas las algebraicas y vamos a ver ahora las funciones trascendentes. Ahora, ¿por qué se llaman funciones trascendentes? Nosotros vimos que en las algebraicas, voy a poner las algebraicas acá, las funciones algebraicas donde vimos todos los tipos, vimos la constante, lineal, cuadrática, cúbica y las racionales, solamente se usan tres tipos de operaciones. Se usa la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y las trascendentes trascienden, pasan, van más allá que esas operaciones e involucran nuevas operaciones matemáticas. Ahora vamos a ver un pequeño pantallazo, pero cada una de las operaciones que vamos a ver la función trascendente tiene su propia clase. Entonces, primero serían las funciones exponenciales. ¿Cuál es la nueva operación que añadimos en las funciones exponenciales? El exponente. Por ejemplo, f de x es igual a 5 a la x. La x está como exponente. La potenciación es la nueva operación. Luego tenemos las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son funciones donde dentro del logaritmo está la x. Por ejemplo, logaritmo de x más 3. Y por último, las funciones trigonométricas. Funciones donde la x está dentro del seno, por ejemplo, seno de x más 2, o coseno de x menos 90, o tangente de x más 30. Entonces son nuevas operaciones que agregamos, son operaciones diferentes. Ahora, funciones exponenciales. Vamos a empezar las funciones exponenciales viendo primero la imagen. Vamos a ver primero la imagen, a reconocer primero la imagen y quiero que se percaten de algo importante. En las funciones exponenciales, esta es la imagen y pueden ver que es como la figura crece, como que va subiendo. ¿Sí? Es muy parecida a la imagen de los logaritmos que vamos a ver más adelante, pero quiero que vean algo. Acá se puede ver, señalar con el puntero láser. Este es el eje de ordenadas. ¿Sí? Es lo que sería la Y, la Y, el eje de ordenadas. ¿Sí? Y acá está la X. Se puede ver cómo la imagen de la función exponencial cruza este valor. ¿Sí? Si empieza un número negativo, viene y cruza. Cosa que va a ser diferente con la imagen de la función logarítmica. Porque se pueden ver que la función logarítmica no cruza el eje Y, sino que cruza el eje X, pero el eje Y no cruza. Se puede ver, vieron acá cómo se acerca, pero no cruza. Acá también se acerca, pero no cruza. Mientras que la función exponencial sí cruza. Y pueden ver que se parecen mucho. Se parecen mucho tanto la función exponencial como la función logarítmica. Más adelante vamos a ver por qué relación guardan entre ellas. Ahora, O sea que la ¿sí? logarítmica cruza la X. La logarítmica cruza la X. Pero hay veces donde van a ver, hay raras veces donde vamos a ver que no cruzan. Porque empieza más arriba. En vez de empezar acá abajo, puede empezar arriba. Pero lo que tiene que fijarse es si cruza o no la Y. Si cruza esa Y, es la exponencial. Y si no cruza, es la logarítmica.
Entonces, vamos a empezar con los ejemplos de las funciones exponenciales y cómo identificar. Acá la función exponencial, lo importante es que la letra, sea X, sea Z, M, N, esté como exponente. Pueden ver acá, f de x es igual a 5 elevado a la x. Está como exponente. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo. F de n es igual a 2 elevado a n más 1. Pueden ver que la n, la letra, la variable, está como un exponente, está elevado. ¿Sí? Otra función exponencial, 5z más 8 elevado a z más 1. Acá pueden ver que la z está como una variable con exponente 1 acá abajo, ¿verdad? Pero es una función exponencial igual porque la z está como exponente ahí arriba. Entonces, eso le gana otra vez. Porque si ustedes esta función grafican, se va a parecer más a esto que a una línea recta. Por acuérdense, la función lineal era una línea recta. Pero si esto se grafica, su gráfica va a parecer más a esta gráfica. Y como por eso, si tiene la variable como exponente, ya es una función lineal. Una función exponencial, perdón. Ahora, funciones logarítmicas. Lo importante ahora lo que estamos viendo es aprender a identificar a partir del gráfico y a partir de la fórmula. Después vamos a ver cómo realizar las operaciones, cuáles son las propiedades. Pero ahora lo que quiero es que si yo les muestro una función exponencial, sepan que es una función exponencial. Si yo les muestro una fórmula, sepan identificar como función logarítmica. Funciones logarítmicas. Entonces, nosotros tenemos una función, por ejemplo, f de y es igual a logaritmo de y. Eso es una función logarítmica. ¿Por qué? Porque dentro del logaritmo está la variable. Por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de x más 5. Esa es otra función logarítmica porque la variable está dentro del logaritmo. O por ejemplo, f de n es igual al logaritmo de n al cuadrado más 3n. ¿Qué pasa ahí? La variable n está elevada al cuadrado, pero lo importante es que está dentro de un logaritmo. Entonces, una función logarítmica. Por lo mismo, si esto graficamos, se va a parecer más a uno de estos gráficos que a la imagen de la función cuadrática que vimos. ¿Se acuerdan? La parábola, el bol y la colinita. No se va a parecer a esto, se va a parecer más a esto, a las imágenes de funciones logarítmicas. Por más que tenga su exponente al cuadrado, la variable está dentro del logaritmo. Ahora, voy a ponerle dos funciones, una función logarítmica y otra que no es logarítmica, pero quiero que me digan cuál es la función logarítmica y cuál es la otra función. Por ejemplo, voy a poner acá, está la función A, la función B y voy a poner una función C también. La función A es f de x es igual a logaritmo de 5 más x. F de y es igual a logaritmo de 5y. F de z es igual a z por logaritmo de 5. Pueden decirme, ¿cuál es la función logarítmica? Voy a poner otra vez ahí para que vean. La B.
la B. ¿Alguien tiene una respuesta diferente por si acaso? Sí, la B es la función logarítmica. Ahora, voy a ver si alguien nos puso otra respuesta. B. Ok. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La primera función que podemos ver tiene logaritmo, pero no porque tenga logaritmo ya es directamente ya una función logarítmica. La letra tiene que estar dentro del logaritmo. Y acá podemos ver que dentro del logaritmo hay un 5 y la letra está afuera. ¿Qué tipo de función va a ser entonces la A? ¿Qué tipo de función sería esta, la función A? Lineal. Una función lineal. ¿Sí? Ok. Esta va a ser una función lineal. Y ahora, la letra B podemos ver que es una función logarítmica porque la variable, la letra Y, está dentro del logaritmo. Y la C, podemos ver que en el logaritmo hay 5 y la variable está fuera del logaritmo multiplicando. ¿Qué tipo de función va a ser la C? Constante. Constante, porque vamos a ver que el exponente es 1. Es una función. No, quiero decir una función lineal esta. No es constante. ¿Por qué no es constante? Voy a escribir acá otra vez. ¿Sí? Aprovechamos para repasar. Porque lo que decía que tiene que estar, o sea, las letras que tienen que estar dentro del paréntesis. Sí, no es una función constante porque uno, las funciones constantes, acuérdense que no tenían letras, no tenían variables. Las funciones constantes eran solamente números. ¿Sí? Solo números son las funciones constantes. Esta es, acá volvemos, es una función lineal porque tiene letra, acá está, z, tiene la letra, la variable z. No es logarítmica porque dentro del logaritmo solamente hay un número, o sea, logarítmica no es. Pero tampoco es constante porque tiene la variable con exponente 1. Entonces, esta es una función lineal también. Ok. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme nomás en cualquier momento y preguntan. Ahora, esto es un ejemplo para mostrar la diferencia entre funciones exponenciales y logarítmicas, para ver el gráfico. Pueden ver acá cómo el eje ordenada no cruza las logarítmicas. Estas son funciones logarítmicas. Se puede ver que no cruza el eje Y, el eje Y, pero cruza el eje X. ¿Sí? En cambio, las exponenciales no cruzan el eje X, ¿sí? No cruzan, pero sí cruzan el eje Y, el eje Y. Se puede ver que sí cruzan. Es una diferencia entonces a tener en cuenta. Poner acá son las exponenciales. Estas son funciones exponenciales. ¿Sí? Ahora, pues voy a ponerle, esta es la A, esta es la B. ¿La A qué corresponde? ¿Exponencial o logarítmica? Logarítmica. Voy a ver los comentarios. Si pueden comentar también los otros. Si la A es exponencial o logarítmica. 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 ¿Por qué es logarítmica? ¿Por qué no cruza la I?
no cruza el eje Y, podemos ver que no cruza. Se acerca, pero no cruza. En cambio, la B, ¿qué tipo sería y por qué es? Si es exponencial o logarítmica. Exponencial. ¿Por qué va a ser exponencial? Cruza la I. Cruza el eje Y. Perfecto. Acá podemos ver que cruza. Entonces, funciones trigonométricas. Acuérdense, en las trascendentes teníamos tres: las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Ya vimos las logarítmicas exponenciales. Ahora vamos a ver un poco de las trigonométricas. La próxima semana va a ser la clase de trigonometría y vamos a profundizar más detalladamente. Lo que quiero que sepan ahora es reconocer. Quiero que si les muestro una función trigonométrica, sepan que es una función trigonométrica. Y lo importante acá es que para que sea una función trigonométrica, tiene que tener alguna de las operaciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, que puede estar escrito como tan o puede estar escrito como tg, y cotangente, que puede estar escrito como cotan o cotg. Entonces, un ejemplo de función trigonométrica, la más sencilla, seno de x. Podemos ver que la variable está dentro de la función seno. Puede ser también coseno de 3x más 2. Otro ejemplo. Puede ser también tangente de 3x menos 5 dividido 2. Otro ejemplo también. Ahora, igual que pasa en logaritmo, tienen que atender algo. Y es que si yo pongo f de z es igual a 3 por tangente de 5 más x, acá podemos ver qué tipo de función va a ser. Esperen, era z. Entonces voy a usar z. Perdón. F 3 por tangente 5 más z. ¿Qué tipo de función va a ser? Lineal. Una función lineal. ¿Por qué? Porque podemos ver que la variable está fuera de la función trigonométrica. Y acá tiene exponente 1, entonces es lineal. ¿Sí? Pasa lo mismo que pasaba con con lo del logaritmo. Ok. Entonces, si aparece alguna de estas funciones y la variable está dentro de esa función trigonométrica, es una función trigonométrica. Vamos a pasar entonces a los ejercicios. Este es un tema de años anteriores. Por eso acá pueden ver el simbolito arriba, está, tema de años anteriores. Y es así como se suele preguntar mucho esta parte de funciones. Algunas veces se pone ejercicios para calcular, que vamos a ver más adelante, otras veces se pregunta directamente de forma un poco teórica. Lo que quiero que se den cuenta es que las funciones, nosotros estuvimos usando el símbolo f de x, f de z, f de y para las funciones. Pero también pueden escribirse como una igualdad usando una letra. Yo puedo usar, por ejemplo, una letra diferente a la variable. Puedo poner, por ejemplo, la función y, función y 3 más 2x. ¿Sí? Esto sería lo mismo que poner f de x es igual a 3 más 2x. O puedo también poner la función z es igual a 4x más 2. Es lo mismo que poner f de x es igual a 4x más 2. Se usa otra letra que no sea la variable para nombrar la función. ¿Sí? Entonces, pueden leer este tema y responderme cuál sería la respuesta en este caso. La expresión y es igual a coseno de x es una.
Función exponencial, razón trigonométrica, función trigonométrica o función decreciente. Función trigonométrica. La C. Función trigonométrica. ¿Pueden responder los otros también en el comentario? Si alguien tiene otra... Si a alguien le parece otro. Función exponencial, razón trigonométrica, función trigonométrica o función creciente. C. Ok. Entonces, vamos a ver por qué la C. Porque tiene coseno. Porque tiene coseno. Y más importante, la variable está dentro del coseno. ¿Sí? Por eso es una función trigonométrica. ¿Por qué no es una función exponencial? Porque la variable no está como exponente. ¿Sí? La variable no está como exponente. Un ejemplo de una función exponencial podría ser y es igual a 5 elevado a la x. Ahí sí está como exponente y sí sería exponencial. Razón trigonométrica. Esto puede confundir. Pero ¿por qué no es una razón trigonométrica? Acuérdense. Porque razón significa división. Perfecto. Excelente. Porque razón es lo mismo que división. Entonces, acá podemos ver que no tiene, de entrada luego no tiene un signo de división. O sea, una razón no es. Y encima no es una razón trigonométrica, porque una razón trigonométrica es, por ejemplo, o sea, una razón trigonométrica es la división de dos funciones trigonométricas. Tendría que estar, por ejemplo, coseno sobre seno, o podría ser tangente de x sobre seno de x. ¿Sí? Luego, función creciente. Una función creciente, ¿a qué se refiere? Acá, por ejemplo, muchas veces lo que pasa es que ellos ponen también distractores en el examen para completar, pues tienen que ser 4 opciones. Una función creciente se refiere a que es una función que no importa qué valor tenga la variable, ¿sí? Siempre va a ir subiendo de tamaño. O sea, cuanto yo más aumento la variable, la función sube su valor. Voy a poner un ejemplo con esta función que escribí acá. F de x es igual a x al cuadrado. Si mi x vale 1, mi función va a valer 1 al cuadrado, que es 1. Si mi x vale 2, mi función va a valer 2 al cuadrado, que es 4. Si mi función vale 3, va a valer 3 al cuadrado, que es 9. Si vale 4, va a valer 4 al cuadrado, que es 16. ¿Vieron cómo conforme yo voy subiendo el valor de x, va subiendo el valor de mi función? ¿Sí? Pero vamos a ver bien esto en la parte de trigonometría, pero ¿por qué seguramente no es una función creciente coseno? Vamos a recurrir a nuestras calculadoras para eso. ¿Sí? Quiero que prueben coseno de 0. ¿Sí? Coseno de 0. Le sale 1. 1. 1. Coseno de 0 vale 1. Vamos a anotar en todo acá. Coseno de 0 vale 1. Quiero que prueben con coseno de 90. 0. 0. Pero 0. Prueben con coseno de 180. Negativo 1. Negativo 1. ¿Vieron cómo la x se va cada vez mayor, pero el número va siendo cada vez más negativo? Esto sería una función decreciente, ¿verdad? Pero ojo, no es tampoco decreciente la función de coseno. ¿Pueden probar con coseno de 270? 0. 0. 0. ¿Vieron cómo empezó desde 1? Bajó hasta menos 1. Pero después volvió a subir hasta acá, hasta 0. Pueden probar con coseno de otro número, 300.
Un medio. Un medio. ¿Vieron cómo vuelve a subir? Y lo que pasa es que el coseno, digamos que no es ni una función creciente ni decreciente, sino que da vueltas. Pasa de 1, va hasta -1, luego vuelve otra vez a 1 y así está. Por eso la respuesta no es ni función creciente y si hubiese una opción E, tampoco sería una función decreciente. ¿Sí? Sería lo que se llama una función periódica. Pero eso aparte, lo importante es saber que es una función trigonométrica. ¿Sí? Ok, otro tema años anteriores y ahora nos aparece una imagen. ¿Pueden decirme qué función es esta? Lineal. Lineal. ¿Alguien da otra opción en los mensajes? ¿Alguien puede decirme por qué no es una función constante? Porque no es una línea recta. O sea, una línea plana. Porque es una Exacto. línea plana, pero va de abajo para arriba, o de arriba para abajo. Sí. Se parece a la función constante porque es una línea recta. Es una línea. Pero la función constante es... La función constante no cruza la X ni la... O sea, no, debe cruzar solo uno, ¿no? la función constante puede cruzar. Por ejemplo, acá. Sí, solo uno puede cruzar. Solo uno. Solo uno. En cambio, el otro puede cruzar los dos. Es una línea recta y encima tiene lo que se llama pendiente, está inclinada. Y la función constante no estaba inclinada, era plana. ¿Sí? Ahora, tema 3. ¿Qué tipo de funciones? Función trigonométrica. Función trigonométrica. Y podemos ver, este tema es del año 2020, creo, y el primer tema que nos apareció era el año 2019. Temas muy parecidos se hicieron y pueden ver que lo único que cambia es el otro distractor que acá pusieron función logarítmica. Y para hacer un repaso, para que esta sea una función exponencial, tendría que ser 5, por ejemplo, 5 en la x, el exponente arriba, la variable como exponente. Para que sea una razón trigonométrica, tiene que ser la división de dos funciones trigonométricas, cualquiera, dos funciones trigonométricas. Para hacer, o sea, una función trigonométrica es, porque la x está dentro de una función, está dentro de seno, coseno o tangente. Y para hacer una función logarítmica, de entrada lo tendría que tener un logaritmo y adentro la variable. Ok. Entonces, vamos a empezar ahora con los ejercicios de funciones, pero no más con los ejercicios para identificar las funciones. Pueden ver que todos estos temas nos dan una fórmula o un gráfico y nos piden identificar qué tipo de función es. Pero ahora vamos a entrar a hacer el ejercicio, o sea, problemas de funciones. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Viste que tangente es seno sobre coseno? Y Sí. eso no se tiene en cuenta cuando te sale un ejercicio donde te pone tangente de X, por ejemplo. Sigue siendo, o sea, no sería una razón ahí. No varía eso por más de que tangente sea seno sobre coseno. Cuando sale tangente. Sí, o sería razón únicamente si el ejercicio tiene una división como tal. Cuando es tangente, está buena la pregunta, porque tangente es una razón trigonométrica, pero también es una función trigonométrica. Es las dos cosas. Entonces, si te ponen tangente, no te van a poner las dos opciones porque sería respuesta doble. O te pondrían razón trigonométrica o te pondrían función trigonométrica. ¿Sí? Ok, entiendo. Vamos a ver la parte de trigonometría, cuáles son razones, pero acuérdense que coseno y seno
son funciones trigonométricas. En el caso que le aparezca tangente, o les va a poner función trigonométrica o le va a poner razón trigonométrica. Pero no le va a poner los dos, porque los dos serían válidos. Ahora, ejercicio de funciones. Empezamos entonces, voy a leer y voy a ir desarrollando este primer ejercicio y a la par vamos a ir, quiero que preparen su calculadora para ir calculando algunas cosas. ¿Sí? Entonces, empezamos. Sea f de x la función 2x al cubo menos 3x cuadrado más 3. ¿Pueden decirme qué tipo de función es esa? Cúbica. Cúbica. Una función cúbica. ¿Por qué era cúbica? Porque el exponente mayor es 3. Ok. Entonces, donde f de x representa la función de la mesada de cada mes en dólares. ¿Sí? F de x es cuánto recibe cada mes en dólares. Dólares lo cobra su mesada. Que recibe Jorge por parte de su padre, donde la x son los meses. ¿Sí? El número del mes. Él cuanto más meses pasen, más plata va recibiendo. Y ahora vamos a ver por qué. Calcular cuánto recibe en total en los 5 primeros meses nos pide. Entonces, nos pide la suma. Cuando dice total, se refiere a suma. Pero vamos a empezar primero calculando cuánto recibe en enero, por ejemplo. Enero, x, f de x. Voy a copiar. Bueno. Enero, ¿qué mes es enero? Es el 01. Entonces es el primer mes. ¿Cuánto saldría el valor de f de x? Voy a sacar la calculadora. También, si ustedes pueden calcular conmigo. 2 por 1 elevado al cubo menos 3 por 1 elevado al cuadrado más 3. ¿Qué es lo que hacemos acá? Reemplazamos la x, ¿verdad? Con el 1 del primer mes. Entonces sería 2 por 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 3. ¿Cuánto les da esto? 2. ¿Le da 2? Ahí alguien alzó la mano. Sí, Lorena Duxman. Creo que había alzado la mano. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Bueno. Entonces, si tienen alguna duda, igual pueden interrumpirme nomás con el micrófono. Nos sale 2. ¿Sí? Si cambiamos, nos sale 2. Entonces, él recibió en enero, el primer mes, el mes 1, recibió $2. Voy a poner acá, $2. Ahora, en febrero, que es el segundo mes, ¿cuánto va a recibir en febrero? 7. 7. ¿Cuánto le sale a los otros? ¿Le sale 7? Voy a poner otra vez la fórmula. Reemplazamos la x con el 2. 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 3. ¿Cuánto le sale? A ver. Vamos a calcular. 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado. 7, profe, 7 salió. 7, ok, 7. Ahí da 7. Entonces él en febrero recibe $7.
¿sí? Ahora, en marzo es el tercer mes, hacemos los cambios, cambiamos la x, 2 por 3 al cubo, menos 3 por 3 al cuadrado, más 3. $30 sería. $30, exacto. $30. Si esto hacemos la calculadora, nos va a dar 30. $30. Ahora, abril, que es el cuarto mes. ¿Cuánto va a recibir en abril? 83. Si hacemos los cambios, sale 83. Y acá es importante. Ustedes van a ver en las opciones que 83 está como respuesta. Pero atención, no nos pide cuánto él va a recibir en abril. Él nos pide calcular cuánto recibe en los 5 primeros meses, en total. Entonces nos falta calcular un mes más, que es mayo. Quinto mes, 2 por 5 al cubo, menos 3 por 5 al cuadrado, más 3. ¿Cuánto recibe en mayo? 178. La opción A. 178, la opción A. Y acá está lo importante que tenemos que atender. Si yo les digo, ¿cuánto recibió en el tercer mes? ¿Qué me responden? $30. $30. Y si les pregunto, ¿cuánto recibió los 3 primeros meses en total? $39. ¿Qué hicieron ahí? Sumaron 2 más 7 más 30, ¿verdad? Y ahora, si yo pregunto, ¿cuánto recibió el quinto mes? ¿Cuánto sería la respuesta? $178. El quinto mes, que es mayo, recibió $178. Pero si pregunto, ¿cuánto recibió en total los 5 primeros meses? En total, los 5 primeros meses. 300. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumar todo, ¿sí? Siempre que un problema le diga en total, así, aparezca la palabra en total, usted en su cabeza tiene que pensar, acá yo tengo que sumar algo. Porque ustedes pueden ver que la primera opción, ellos ya pusieron la respuesta en lo que él recibe el quinto mes. Está bien, él recibe el quinto mes 178. El problema es que te está preguntando. Te está preguntando en total cuánto se recibió los primeros 5 meses. Entonces la primera opción A no puede ser por eso. Ahora, la opción B tampoco es, porque la opción B 83 es lo que recibió el cuarto mes. 300 sería la respuesta, porque pide calcular cuánto recibe en total los 5 primeros meses. ¿Sí? Entonces, cuando les digan total, ustedes tienen que pensar, yo acá tengo que sumar algo. Les tiene que, como que es una pista que le indica que algo se tiene que sumar. Y faltan datos es simplemente para un distractor, para completar. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Ahora estoy viendo los mensajes por si alguien quiere escribir alguna duda que tenga. Esta clase de ejercicios es principalmente uno de los más difíciles que podría llegar a aparecer. Vamos a ver después los ejercicios de temas de años anteriores que salieron de funciones, que son mucho más sencillos. O sea, sería medio trampa a la vez porque te salen como dos opciones y tipo la primera sería en los 5 meses, pero ahí te pide el total, entonces hay que sumar todito ya que se junta todo. Exacto, exacto. Y eso hay que atender mucho porque en los exámenes, en las opciones, quieren poner respuestas trampa. O sea, cosas que si calculas te salen, pero que hay que atender porque no importa solo el cálculo.
importa también qué te está preguntando. Por eso tienen que leer bien qué es lo que está preguntando. Y acá pregunta calcular cuánto recibe en total los 5 primeros meses. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar al siguiente problema. Bueno, acá vamos a leer, vamos a traer los datos y vamos a ver cómo podemos calcular. El nivel de contaminación de una ciudad a las 6 horas de la mañana es 300 partes por millón. Y crece de forma lineal 25 partes por millón cada hora. Sea y la contaminación en el instante t después de las 6 de la mañana. Hallar la contaminación a las 16 horas. Bueno. Acá lo que nos pide parece un poco complicado y incluso dice lo desea y la contaminación en el instante t después de 6 de la mañana. Lo importante es sacar bien los datos y sacar qué nos está pidiendo. Lo primero que nos dice es que a las 6 de la mañana la contaminación es 30 partes por millón. Partes por millón es una unidad medida de las partículas que contaminan el aire, por si alguien no sepa. Lo importante es acá saber que 6 de la mañana, 30. También nos dice, es el primer dato que tenemos. Otro dato que nos dice es, crece de forma lineal 25 partes por millón cada hora. Lo de forma lineal, ¿qué quiere decir? Forma lineal solamente quiere decir una multiplicación. Es una función lineal, quiere decir la fórmula. Es 25 por cada hora. 25 por hora va subiendo. ¿Sí? Entonces, el segundo dato es que cada hora sube 25 partes por millón. Por hora. Y lo tercero es que nos pide a las 16 horas cuánto es la contaminación. ¿Sí? Entonces, tenemos dos datos y la pregunta. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Acá lo que nos pide es saber cuándo al final va a terminar la contaminación. Es decir, nos pide escribir la función y usar esa función para calcular. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula, la función que nos permite calcular. ¿Se acuerdan cuando vimos cuando vimos la parte de funciones? Voy a irme completamente al inicio. Cuando vimos la parte de funciones en la vida real, para el saldo, para el costo de los gigas, vimos que tiene una fórmula. Costo es igual a 5000 por gigas. Y nosotros usando esa fórmula de la función, podemos calcular el costo para cualquier cantidad de gigas. Por ejemplo, acá si teníamos, podemos calcular para 25 gigas, para 50 gigas. Una vez que tenemos la fórmula, ya la vida es más fácil. Y para este ejercicio, que es posiblemente uno de los ejercicios más difíciles de poder salirle de funciones, porque pide dos cosas luego, hallar la fórmula y usar esa fórmula para calcular. Lo primero es escribir la fórmula, ¿sí? ¿Cómo escribimos la fórmula? Cuando nos dice de forma lineal, nos está pidiendo una fórmula de esta clase. A por la variable, que es X, más B. ¿Sí? A por X más B. Esa es la fórmula que nos pide y esa fórmula es la que tenemos que usar para hallar la respuesta. Ahora, la B sería el valor inicial. ¿Cuánto es el valor con que yo comienzo a contar? Y pueden decirme, acá voy a poner valor inicial. ¿Pueden decirme cuánto es el valor inicial de la contaminación? ¿Cuánto es la contaminación al inicio? 30 partes por millón.
30 partes por millón. Acá nos dice 6 de la mañana. Voy a poner la hora acá. 6 de la mañana es 30 partes por millón la contaminación. ¿Sí? Entonces, este es el valor inicial. ¿Sí? Ahora, A por X más B la fórmula. Cuando nos dice lineal se refiere a esto. La X es la variable. ¿Sí? La variable. Acá tenemos 6 horas y acá tenemos 16 horas. Si crece de forma lineal 25 partes por millón cada hora, ¿de qué es lo que depende la contaminación? Depende de la hora que pase. O sea, cuanto más horas van pasando, mayor va a ser la contaminación. ¿Sí? La contaminación depende de la hora. No es que la hora depende de la contaminación, no es que cuanto más contaminación, más va a cambiar la hora. Sino nosotros, conforme vaya pasando el tiempo, vaya pasando las horas, la contaminación va a ser mayor. Entonces, la variable, esta variable, se está refiriendo al número de horas. ¿No? Al número de horas se está refiriendo. ¿Sí? El número de horas que pasó. Y ahora, ¿pueden decirme cuántas horas hay entre 6 y 16 horas? ¿Cuántas horas pasan? 10 10. horas. 10. Los comentarios para ver, voy a ver si 10, ahí están. 10 horas, ¿sí? Si puede ir comentando bien, 10 horas. Ok. Bueno. Entonces, 10 horas. No sé si alguien alzó su mano. Acá. Lorena otra vez me sale que alzó su mano. Lorena Duxman. Bueno, entonces vamos a ver. Igual interrúmpame si tienen una pregunta. O pueden hacer la pregunta también en los mensajes, así yo leo al cambiar, puedo leer la pregunta y responder. Entonces, 10 horas pasó. O sea, 10 horas de diferencia ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿esta A qué se está refiriendo? Esa A que está delante de la X. ¿Se acuerdan cómo acá en la parte del saldo, nuestra fórmula era costo es igual a 5000 por gigas? 5000 era cuánto subía nuestro costo por cada giga. ¿Sí? ¿Cuánto sube el costo por cada giga? Por cada giga que yo compro, mi costo sube 5000 más. Ahora, tenemos lo que queremos hallar la contaminación, que es partes por millón. ¿Pueden decirme cuánto sube mi contaminación, mis partes por millón, por cada hora que pasa? 25 partes por cada una hora. ¿Sí? ¿Alguien tiene otro valor? Bueno, 25 por cada una hora sube 25. Acá podemos ver luego que en la dice eso en el problema. 25 por cada una hora. Entonces, acá mi fórmula, ¿cuánto va a valer mi A? Va a ser 25. ¿Sí? Porque 25 sube la contaminación por cada hora. Voy a hacer un espacio acá entonces para poder escribir mejor. Entonces ya podemos escribir nosotros nuestra fórmula. Ya encontramos la fórmula. Porque A representa cuánto sube cada hora, que es 25. La X sería la cantidad de horas que pasan. Y la B es el valor de contaminación inicial, que vimos que era 30. ¿Sí? Entonces ya hallamos nuestra fórmula. 25x más 30. ¿Sí? Pero acá tienen que atender algo.
la X, voy a darle dos opciones. La X representa la hora actual o representa las horas que pasaron. Las horas que Las pasaron. horas que pasaron. Ojo, las horas que pasaron representa. 10 horas pasaron. Por eso calculamos las horas que pasaron. La hora entre las 6 y las 16. ¿Sí? Acá vamos a verlo. Vamos a calcular primero cuál sería la respuesta. Entonces, segundo paso, calcular la respuesta. Tenemos nuestra fórmula y X es la hora que pasaron. Entonces sería 25 por X vale 10, porque 10 horas pasaron, más 30. ¿Qué valor da eso? 280. 280. ¿Sí? ¿Qué sería la opción? C. Ahora, ¿vieron cómo nosotros calculamos bien la fórmula, sacamos bien los datos? Sí, calculamos todo. Pero, ¿qué pasaba si acá, en vez de elegir la opción B, pensaban que la X era la hora actual? ¿Pueden calcular 25 por 16 más 30? ¿Cuánto les da? 430. 430. Sí, 430. 430 le da. Acá, por ejemplo, en los ejercicios fueron buenos, porque 430 no sale. Pero hay veces donde entre las opciones pueden colocarle la respuesta que les va a salir si es que en algún punto ustedes piensan mal o se equivocan en el proceso. ¿Sí? Por eso es importante verificarlo otra vez. Entonces, en este caso, la respuesta va a ser 280. Esta clase de ejercicio es uno de los más complicados de funciones porque hay que hacer dos pasos. Hay que primero escribir la función y después hay que calcular la función. Entonces cuando suba la grabación de esto, voy a enviar unos cuantos ejercicios parecidos a esto, en el hereditario van a estar. Quiero que vuelvan a ver otra vez esta parte y practiquen con el ejercitario, ¿sí? Ok, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esta parte. Voy a entrar ahora en los mensajes, si es que quieren escribir, si es que tienen alguna duda. Ok, podemos pasar al siguiente entonces. Acá, como pueden ver, es un tema de años anteriores. Voy a leer y voy a resolver con ustedes. Entonces, los alumnos de una institución educativa han juntado dinero para su viaje de egreso durante el primer y segundo curso. Si ya han recaudado 12 millones y durante el tercer curso pretenden juntar 500.000 por mes, la expresión que nos permite saber el monto que llevan recaudado es... Bueno, acá les voy a preguntar sencillo, no vean todavía las opciones, no piensen en las opciones. Vamos a tratar un poco con el sentido común, tratar de responder. Porque ustedes pueden responder esto, sin pensar en fórmulas, sin pensar en nada. Si yo al inicio del tercer curso tengo 12 millones, ¿sí? Y cada mes el curso junta 500.000 por mes, ¿sí? 12 millones y junta 500.000 por mes, por los 12 meses del año, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el total que van a tener al terminar el tercer curso? Pueden calcular. Empiezan con 12 millones. Empiezan con 12 millones y cada mes del tercer curso, los 12 meses, van juntando 500.000 por mes. 18 millones. El total sería 18 millones.
¿Y pueden decirme cómo calcularon? ¿Cómo hicieron para calcular los 18 millones? Multiplicando ese 500.000 por los 12 meses y sumándole al monto que ya tenían al iniciar. Sí, multiplicamos 500.000 multiplicamos por los meses, que son 12, y le sumamos los 12 millones que teníamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería nuestra variable? ¿Cuál es lo que cambia? ¿Qué cambia? Los meses. ¿Sí? Entonces, los meses son los que cambian. Entonces sería lo mismo que hacer 500.000 por X más 12 millones. Entonces podemos buscar entre las opciones. Vamos a ver primero la opción A. 500.000 por X está. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los 12 millones? No, desaparecieron los 12 millones. No puede ser entonces la opción A. Porque nosotros ya vimos que tiene que ser 500.000 por los meses más los 12 millones. En la opción B, y atentos, 500.000 más 12 millones, pero 12 millones está multiplicado por X. Y el 500.000 no tiene la letra, entonces no es B tampoco. En la opción C, en cambio, los 500.000 no están y los 12 millones se multiplican, tampoco es. Y solo nos queda la letra D, entonces si por descarte hicimos, la D tiene que ser correcta, pero igual lo vamos a verificar. 500.000 por los meses, que son las X, más los 12 millones. Entonces tiene que ser la opción D. ¿Sí? Acá podemos ver que lo que nos pide es escribir la fórmula. En este escribimos la fórmula, pero después tuvimos que calcular otra vez. Mientras en este ejercicio de años anteriores, solamente nos pedía escribir la fórmula. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda en esta parte. Para volver a revisar. Ok. Entonces, vamos a tomar un descanso de 15 minutos antes de empezar otra vez con las funciones. Antes de empezar con las funciones logarítmicas, ¿sí? Para estirarse un poco, irse al baño, entonces empezamos con la refrescado, empezamos con la siguiente parte de funciones logarítmicas. Nos vemos entonces otra vez las 3:15. Pero bueno,